con referentes políticos, sociales, académicos y de distintas áreas, y nos pareció que la presentación de la revista se enaltecía si nosotros lo hacíamos acompañados con ellos, para que cada uno de ellos y de ellas viniera hoy a brindarnos un breve testimonio sobre el rol que le asignan al diálogo dentro de la democracia. Eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana. La idea es que nosotros podamos tener una reunión dinámica, interactiva, en la cual lo más importante sea el testimonio de cada una de las personas presentes, justamente para fortalecer esto y que esto pueda ser también el puntapié inicial de una segunda publicación y de continuar en lo que nosotros hemos intentado también instalar como el ámbito necesario de interacción para construir una nueva alternativa política en la Argentina. Nosotros creemos que es necesario recuperar la confianza de la sociedad en los partidos políticos. Nuestra publicación habla claramente de la importancia que nosotros le damos a las instituciones de la democracia y en particular a los partidos políticos como instancia principal de la democracia. Pero los partidos políticos no pueden hablarse o escucharse solamente de a sí mismos. Los partidos políticos tienen la obligación de tener su anclaje dentro de la sociedad para poder también escuchar y ser escuchados, con los muchísimos ciudadanos y ciudadanas que hoy están fuera de los partidos políticos. La recuperación de la confianza en la política tiene que ver justamente con este gesto necesario de los partidos, que es abrirse a lo que ocurre fuera de sus propios ámbitos. Y por eso es que nosotros, insisto, con esto hemos hecho prácticamente un signo distintivo de nuestro trabajo político, la interacción permanente con los distintos referentes de la propia sociedad. Yo tengo palabras de agradecimiento, de gratitud y de afecto hacia todas las personas que se han acercado. Ustedes habrán visto en las tarjetas que les mandamos la representatividad que tienen muchas de las personas que están ahí mencionadas. Les aseguro que otras que tal vez no tienen nombres tan conocidos son gente que tiene un trabajo comprometidísimo en la construcción de la sociedad más justa y de la democracia obviamente más sólida y más comprometida. Les agradecemos a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este evento. Nosotros hemos invitado al doctor Roberto Gargarella para que él nos haga una presentación disparadora de lo que sería a continuación la recepción de los testimonios de todas las personas que están acá presentes y a las que vamos a ir presentando a cada una en la medida en que podamos ir organizando este desfile para que cada uno tenga la oportunidad de decirnos algunas palabras en torno a la importancia del diálogo. Les reitero el agradecimiento, les doy la bienvenida y nuestro compromiso para seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Una presentación muy breve en referencia a la idea de diálogo, que es parte para problematizar un poco la misma idea, porque en un sentido la idea de diálogo puede ser demasiado fácil, demasiado sencilla, demasiado aceptable para todos, y en ese sentido también vacía de contenido, y entonces me interesaba defender una idea de diálogo bueno, más controvertida, pero también más interesante, poniendo en el contexto también de que en la tradición argentina la idea de diálogo, y yo voy a vincular la idea de diálogo con una tradición argentina en relación con la idea de libertad de expresión, ha sido muy problemática. O sea que cuando empezamos a mirar más fino, cuando empezamos a mirar un poco más en los detalles, vemos que en realidad tenemos muchas diferencias sobre cómo pensar la idea de diálogo y cómo pensar en general la idea de libertad de expresión. Yo vinculo la idea de diálogo con una idea de democracia particular, que tiene que ver con una idea de democracia, digamos así, deliberativa, pero esa idea que yo defendería como una interpretación posible y deseable de la propia Constitución no es una idea aceptada generalmente, es más, es una idea normalmente rechazada por la tradición argentina. Entonces quería contrastar la idea de diálogo que me parece a mí defendible, inclusive a nivel constitucional, que tiene que ver con la idea de diálogo democrático, con la idea de democracia deliberativa, con lo que ha sido para mí la tradición argentina en materia de libertad de expresión y circulación de ideas. Hay una idea, digamos, contrastaría esta idea de diálogo democrático
con 2 o 3 ideas alternativas fundamentalmente. Una primera, que ha tenido mucho peso, que todavía tiene peso en la tradición argentina, es una idea de expresión que yo asociaría con una visión muy conservadora sobre la expresión, pero insisto, es una visión que sigue teniendo mucho peso, y que piensa la idea de libertad de expresión y que piensa la idea de circulación de ideas, en tanto y en cuanto esas ideas no sean peligrosas, no sean perjudiciales, no sean problemáticas para la sociedad. Si miramos la tradición, por ejemplo, jurisprudencial argentina, hubo una figura que fue avalada por la doctrina y fue avalada por la justicia durante muchísimo tiempo, que era la idea de los partidos antisistema, que bajo la idea de que existían partidos peligrosos, esto por ejemplo le pasó en su momento al Partido Obrero, dejaba de lado, fuera del juego democrático, a partidos que se veían como problemáticos, como difíciles, como estableciendo conflictos hacia los demás. Esa es una tradición que tiene que ver con la tradición argentina, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, y es una tradición repudiable, pero que también tiene expresiones en muchos otros campos. Caso Musotto sobre obscenidad, otra vez una idea de libertad de expresión, hasta tanto la idea que aparece enfrente no sea una idea que me disgusta, una idea que disgusta a la mayoría o que molesta a la mayoría. O mucho más recientemente, el caso, para tomar uno famoso, digamos, el caso de León Ferrari y la censura a la presentación que él hacía, tiene que ver también con una idea que sigue estando muy instalada en la tradición argentina y que ha tomado lugar y ha tomado expresiones de muy diversas maneras. Esa visión que ha sido funcional a la censura, a la represión, a la exclusión en democracia de ideas con las que no comulgamos, es una idea abiertamente contraria a una idea como la de diálogo democrático que yo defendería, pero no es una idea ajena, sino pertinente y omnipresente en el pensamiento argentino, tanto en el pensamiento del discurso cotidiano como en el discurso de doctrinarios y de jueces. Una idea más interesante, pero igualmente para mí muy problemática, tiene que ver con un acercamiento más bien liberal hacia la libertad de expresión. La llegada y el peso que llegó a adquirir el liberalismo en materia de diálogo, discusión de ideas, libertad, etcétera, libertad de expresión, fue muy importante, sobre todo a la luz de la otra tradición que tiene tanto peso en el campo argentino, digamos, en la realidad argentina, pero también yo creo que es una visión muy problemática sobre cómo pensar el intercambio de ideas y cómo pensar la libertad de expresión en general. Hay una idea muy instalada, sobre todo muy instalada entre constitucionalistas, entre gente del derecho, que piensa y que sigue interpretando a la idea de libertad de expresión a nivel constitucional como si libertad de expresión significara hacer nada, como si la defensa de la libertad de expresión lo que requiere simplemente o básicamente es la no censura. Entonces, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué exigencia tiene la idea constitucional de libertad de expresión? Es hacer nada, es atarle las manos al Estado para que no censure, para que no persiga. Esto, frente a la tradición que mencionaba antes, la tradición conservadora, parece muy interesante dado las implicaciones que tenía habitualmente y que sigue teniendo el discurso conservador. Pero también me parece que es una idea muy poco atractiva, repudiable finalmente o criticable de la libertad de expresión. Yo la llamaría una idea de libertad de expresión boba, la idea de la mejor reflexión sobre la prensa es la no reflexión, la mejor acción estatal en materia de prensa es la no acción. Insisto, digamos, esto es importante respecto de lo que era la tradición habitual, pero sigue siendo muy difícil de aceptar, sobre todo por lo que uno llama la idea de que el estado de cosas, el status quo no es neutral. Cuando el status quo es construido, sobre todo en una sociedad desigual, en donde hay algunos que tienen una capacidad extraordinaria para expresarse y otros, por cómo está construida, digamos, desde los derechos de propiedad, los derechos de contrato, digamos, las licencias que se otorgan, etc., la forma propia de distribuir la riqueza, algunos tienen la capacidad de expresarse extraordinariamente y otros no, esa idea de libertad de expresión como no hacer nada, libertad de expresión como no censura, libertad de expresión como atarle las manos al Estado, porque es el principal enemigo de la libertad de expresión, esa idea tiene atractivos pero también tiene problemas extraordinarios, insisto, sobre todo en una sociedad muy desigual. La idea que a mí me interesaría defender y que creo que uno merece defender aún a nivel constitucional de la libertad de expresión es una idea que es mucho más exigente sobre la libertad de expresión, que rechaza la visión conservadora, que cuestiona la visión liberal sobre la libertad de expresión y que lo que dice es que libertad de expresión implica un debate robusto entre voces diversas y que implica un doble compromiso, uno con la inclusión y otro con el debate. Esas dos ideas no son pacíficas porque
Es muy distinto decir libertad de expresión implica fundamentalmente no hacer nada, atarle las manos al Estado, no censurar, que decir libertad de expresión se viola si hay voces sistemáticamente ausentes. Libertad de expresión se viola si no tenemos un debate público robusto. Entonces, según la visión liberal, por ejemplo, en Argentina hay mínimos problemas de libertad de expresión, sobre todo vinculados con, por ejemplo, el tema de la publicidad oficial. Pero luego, en la medida en que no haya una censura directa, en la medida en que no haya una persecución de voces directa, eso en principio es una situación de no desafío a la libertad de expresión, es una situación pacífica en materia de libertad de expresión. Desde una visión como la que a mí me interesaría defender, el hecho de que no haya censura directa es compatible con denunciar una situación de permanente, persistente violación de la libertad de expresión a nivel constitucional en Argentina. ¿Por qué? Por la ausencia de un debate público robusto, por la ausencia de ciertas voces que sistemáticamente están excluidas del espacio público. Entonces, si uno toma esto, y con esto voy cerrando, digamos, si uno toma este tipo de visión sobre la libertad de expresión, uno debería, entonces, a la hora de preguntarse cómo ranqueamos en Argentina en materia de libertad de expresión, no simplemente pensar, digamos, si estamos censurando directamente o indirectamente, sino ver esto, cuán denso es el debate público en Argentina, cómo está institucionalmente el entrejido institucional, cómo está armado de forma tal de permitir, facilitar, alentar la expresión de todas las voces, o simplemente se conforma y la voz que entra, y la voz que no entra, no entró y mala suerte. Entonces yo creo que esto, que en Argentina